Mirad, este número, 70 millones. Es casi imposible hacerse la idea, ¿verdad? Bueno, pues esta es la cifra que se estima, la escalofriante cifra de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Hablamos, sin ninguna duda, del conflicto más terrible, más devastador de toda la historia de la humanidad. Para ponerlo en perspectiva, imaginad, eso era el 2,5% de toda la población del planeta en aquella época. Una barbaridad. Pero, y aquí viene lo más duro, lo que hace esta guerra tan terriblemente distinta, es que la inmensa mayoría de esas víctimas no eran militares, eran civiles, gente como cualquiera de nosotros. Esto fue un antes y un después en la historia de los conflictos. Fijaos en esta frase de Adolf Hitler. Cuando se inicia y desencadena una guerra, lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues básicamente que las reglas no importan, que la razón no importa. Lo único que cuenta es ganar, aplastar al otro, cueste lo que cueste. Esta mentalidad es, digamos, el motor que va a poner en marcha toda la maquinaria de destrucción. Y esto nos lleva a la pregunta clave, la pregunta que vamos a intentar desgranar hoy. ¿Cómo es posible que el mundo llegara a esto? ¿Cómo se llegó a un conflicto tan destructivo? Vamos a viajar un poco al pasado para entenderlo. Bien, empezamos. Las semillas de la guerra. Y es que para entender la Segunda Guerra Mundial es fundamental, es obligatorio, diría yo, mirar a la primera, porque las raíces de este conflicto están justo ahí, en las heridas mal cerradas que dejó la Gran Guerra, y sobre todo en cómo se trató a Alemania después de su derrota. Fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. Mirad, por un lado teníamos el Tratado de Versalles, que para Alemania fue una humillación total. A eso le sumamos la Gran Depresión de 1929, que dejó a millones de personas en la miseria, desesperadas. ¿Y qué pasa cuando hay desesperación? Pues que es el terreno perfecto para que surjan ideologías extremas como el nazismo o el fascismo. Y para rematar, las democracias europeas, con tal de evitar otra guerra a toda costa, aplicaron una política de apaciguamiento, que básicamente consistía en ceder y ceder ante las agresiones de Hitler. Y aquí lo vemos, paso a paso. Es una escalada casi de libro. Fijaos, en el 35 Alemania empieza a rearmarse, algo que tenía prohibido, nadie hace mucho. En el 38 se anexan Austria. Silencio. Luego, en la famosa conferencia de Múnich, Francia y Gran Bretaña les regalan, literalmente, un trozo de Checoslovaquia pensando que con eso se calmaría. Craso error. Unos meses más tarde se traga el resto del país. Y el último paso clave, ese pacto con la Unión Soviética, fue básicamente la luz verde que necesitaba para lanzarse a por su gran objetivo, Polonia. Está claro, ¿no? La estrategia de ceder y ceder había sido un desastre total. Se había acabado el tiempo de la diplomacia, de las concesiones. Ahora empezaba el tiempo de las armas. La ofensiva del eje. Y aquí está, la fecha clave. 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. Esta vez ya no había vuelta atrás. Fue la línea roja que Francia y Gran Bretaña no estaban dispuestas a que se cruzara. 2 días más tarde le declaran la guerra a Alemania. Ahora sí, la guerra en Europa había comenzado oficialmente. Pero ojo, Alemania no iba a pelear una guerra de trincheras como la anterior, no. Tenían una táctica nueva, demoledora, la Blitzkrieg, la guerra relámpago. ¿En qué consistía? Pues imaginad un puñetazo coordinado y rapidísimo. Primero los aviones bombardean, luego los tanques rompen las líneas a toda velocidad y detrás la infantería. El objetivo era causar pánico, confusión y desbordar al enemigo antes de que pudiera reaccionar. Y vaya si funcionó. Los efectos de esta guerra relámpago fueron, impresionantes y aterradores. En la primavera de 1940 es que caen como fichas de dominó. En abril, Dinamarca y Noruega. En mayo, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y en junio el golpe de gracia. Francia se rinde, los alemanes desfilan por París. En apenas unos meses casi toda Europa occidental estaba bajo control nazi. Con toda Europa continental conquistada, parecía que nadie podía parar a Hitler. Pero quedaba una isla, Gran Bretaña. Y su líder, Winston Churchill, pronunció unas palabras que pasarían a la historia, un mensaje de resistencia total. Lucharemos en las playas. Lucharemos en los campos y en las calles. No nos rendiremos jamás. Era la promesa de que no se lo iban a poner fácil. Hasta este momento, la guerra era fundamentalmente un asunto europeo. Pero en 1941 todo cambia. 2 sucesos, 2 decisiones clave van a hacer que el conflicto se convierta, ahora sí, en una auténtica guerra mundial. Mirad,
Dos frentes, dos decisiones que lo cambian todo. Por un lado, en junio del 41, Hitler toma una de las decisiones más trascendentales y, a la postre, desastrosas. Rompe su pacto con Stalin e invade la Unión Soviética. Abre un frente oriental gigantesco y salvaje. Y 6 meses más tarde, al otro lado del mundo, su socio, Japón, ataca la flota de Estados Unidos en Pearl Harbor. Resultado: la URSS y Estados Unidos, los dos gigantes, entran en la guerra. El tablero de juego acaba de cambiar por completo. Con estos dos gigantes en el bando aliado, el destino de Alemania y Japón estaba prácticamente sellado, aunque todavía quedaba muchísima lucha por delante. Se forma lo que se llamó la Gran Alianza, y a partir de aquí la balanza de la guerra empieza poco a poco a inclinarse hacia el otro lado. Es el cambio de rumbo. Así que, para que quede claro, los equipos estaban formados. Por un lado, las potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón como principales actores. Y por el otro, las potencias aliadas, con los tres grandes, Gran Bretaña, la Unión Soviética y, ahora sí, los Estados Unidos. Y el año clave, el año en que todo empieza a girar, es 1942. Hubo 3 batallas fundamentales en 3 lugares muy diferentes del mundo que frenaron en seco al eje. En el Pacífico, la batalla de Midway, donde Estados Unidos le para los pies a Japón. En el norte de África, el Alamein, donde los británicos frenan al famoso Afrika Korps. Y sobre todo, en la Unión Soviética, la épica y terrible batalla de Stalingrado. Y hablando de Stalingrado, mirad esta cifra. Más de 2 millones. Es el número de muertos, heridos y prisioneros en esa batalla. Se considera la más sangrienta de la historia de la humanidad. Fue una carnicería absoluta, pero la victoria soviética allí significó el principio del fin para Hitler en el frente oriental. Porque al final, la guerra no solo se gana en el campo de batalla, se gana en las fábricas. Y en eso, los aliados eran imbatibles. Fijaos en este gráfico que es muy revelador. Solo la producción de camiones de Canadá, ya era más del doble que la de Alemania y Japón juntas. La capacidad industrial de los aliados era simplemente de otra liga. Era una guerra de desgaste que el eje no podía ganar. Mientras los soviéticos empujaban desde el este, los aliados preparaban el golpe definitivo desde el oeste. Y ese golpe llegó el 6 de junio de 1944, el famoso Día D. Un desembarco masivo en las playas de Normandía, la mayor operación de este tipo de la historia. Con esto, por fin se abría el segundo frente en Europa y comenzaba la cuenta atrás para liberar Francia y llegar hasta Berlín. Ahora sí, el final estaba cerca. Alemania estaba atrapada, como en un sándwich, entre los aliados por el oeste y los soviéticos por el este. Y Japón estaba cada vez más acorralado en el Pacífico. La victoria estaba al alcance, pero el final de la guerra traería consigo el descubrimiento de horrores inimaginables y el nacimiento de un mundo completamente nuevo. Y el final fue rapidísimo. A finales de abril del 45, Hitler se suicida en su búnker de Berlín con los rusos ya en la ciudad. El 8 de mayo, Alemania se rinde sin condiciones. La guerra en Europa ha terminado. Pero en el Pacífico seguía. Y para acabarla, Estados Unidos usó un arma nueva y terrible, la bomba atómica. Primero en Hiroshima, luego en Nagasaki. Ante esa devastación, Japón se rindió el 2 de septiembre. Ahora sí, la Segunda Guerra Mundial había terminado. Pero con la victoria llegó el horror. A medida que las tropas aliadas avanzaban, fueron descubriendo los campos de concentración y exterminio, y el mundo conoció la palabra holocausto, el plan sistemático para asesinar a 6 millones de judíos. Un genocidio industrializado, planificado al detalle, que nos obligó a replantearnos los límites de la maldad humana. El mundo de 1945 no tenía nada que ver con el de 1939. De las cenizas de la guerra nació la ONU, para intentar que algo así no volviera a pasar. Europa estaba destruida y partida en dos. Los viejos imperios empezaron a desmoronarse. Y sobre todo, emergieron 2 nuevos jefes en el mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Enemigos irreconciliables que empezarían un nuevo tipo de conflicto, la Guerra Fría. Y con esto terminamos nuestro repaso. La guerra, como veis, lo cambió todo. Dibujó un nuevo mapa del mundo. Pero la gran pregunta, la que todavía nos hacemos hoy, sigue en el aire. ¿Aprendimos de verdad la lección? ¿Hemos entendido lo fácil que es perder la paz y lo peligroso que es dejar crecer el odio?